Tengo 75 años y te ruego que no cometas el mismo error que yo. Y no tiene nada que ver con el dinero. Durante 40 años te preocupas por tener suficiente dinero para jubilarte. Todos lo hacemos. Pero la pregunta que debería haberte quitado el sueño es otra. Una mucho más sencilla y, para ser honesto, mucho más aterradora. ¿Qué haré conmigo mismo en la mañana del 100º martes de mi libertad? Yo fui ingeniero durante 4 décadas. Mi trabajo era mi identidad. Resolvía problemas, gestionaba equipos, tenía un propósito claro de lunes a viernes. Y creía, de verdad que lo creía, que la jubilación era la recompensa final, que la felicidad simplemente ocurriría. Pero no ocurrió, no como en los folletos. Hay una vergüenza profunda en admitir que no estás disfrutando de los años dorados. Se supone que deberías estar agradecido. Tienes salud, tienes tiempo, tienes la seguridad financiera por la que tanto luchaste. Pero muchos días yo me sentía invisible, inútil. Sentía que estaba fracasando en la jubilación y me daba demasiada vergüenza admitírselo a mi familia o a mis antiguos compañeros. Esta advertencia, mi advertencia honesta, no es para asustarte, es para decirte lo que nadie me dijo a mí. La libertad total, cuando no sabes qué hacer con ella, se parece mucho al vacío. Recuerdo un miércoles en particular, quizás en mi 3er mes de jubilado. Me desperté a la misma hora de siempre, a las 7, el hábito. Hice café, me senté y leí las noticias en la tableta durante casi 2 horas hasta que se me cansaron los ojos. Luego fui al garaje. Me quedé un rato mirando las herramientas, pensando que debería organizar algo. No lo hice. Volví a entrar en casa y puse la televisión. Daban un programa sobre gente que compra casas en la costa. No me importaba en lo más mínimo. A las 3 de la tarde, mi mujer llegó de su trabajo a tiempo parcial. Entró, dejó las llaves en la mesita y me preguntó: ¿qué tal el día? ¿Qué has hecho? Y fue como si me cayera un jarro de agua fría. Me di cuenta de que al responderle, esa sería la primera palabra que habría dicho en voz alta en todo el día. El silencio de mi supuesta libertad era ensordecedor. Más tarde, leyendo, descubrí que los psicólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman el shock del tiempo no estructurado. El trabajo, incluso con sus cosas malas, nos da un esqueleto para nuestros días, semanas y años. Y cuando ese esqueleto desaparece de repente, te quedas con una masa de tiempo informe, gigante, y a la mayoría de nosotros nunca nos han enseñado qué hacer con ella. Y mira, si alguna vez has sentido esa punzada de culpa por no estar disfrutando de tu tiempo libre, o si has sentido una extraña sensación de pánico un martes por la tarde sin motivo aparente, te lo aseguro, no estás fracasando en la jubilación. Estás experimentando la conmoción totalmente predecible de perder una estructura que ha durado toda una vida. Así que ahí estaba yo, a la deriva en este océano de tiempo. Pero pronto me di cuenta de que el problema no era solo la ausencia de un horario, era la ausencia de quién era yo dentro de ese horario. Y reconocer eso fue crucial. Me di cuenta de que no podía quedarme sentado esperando a que el propósito llamara a la puerta, como si fuera un paquete que aún no ha llegado. Tenía que dejar de pensar como un jubilado y empezar a pensar como un arquitecto. Piénsalo de esta manera. Durante 40 años fuimos residentes en un edificio diseñado por otros. Nuestra empresa, nuestra profesión. Conocíamos nuestro piso, las reglas, el camino al trabajo. Pero cuando te jubilas, nadie te da las llaves de un apartamento nuevo. Te entregan una parcela de tierra vacía, un montón de herramientas y te dicen: buena suerte. Mi advertencia, la advertencia honesta, es que nadie te dice que tienes que convertirte en el arquitecto.
las aficiones, los viajes, son maravillosos, pero son los muebles. No puedes poner un sofá en un campo vacío. Primero necesitas construir una estructura, por pequeña que sea. Me llevó meses y muchos errores empezar a entender cómo se ponen esos cimientos. Y lo que voy a compartir contigo ahora no es una fórmula mágica. Son los planos que fui dibujando por el camino. Las lecciones que aprendí sobre cómo empezar a construir ladrillo a ladrillo una vida con sentido después del trabajo. Mi punto de inflexión no fue una revelación gloriosa. Fue un martes por la mañana en el pasillo 7 de un Leroy Merlin. Llevaba más o menos un año jubilado y estaba allí buscando un tipo de tornillo para madera muy específico. Me había inventado un pequeño proyecto, algo que arreglar en casa, solo para tener una excusa para salir, para hacer algo. Y entonces levanté la vista del estante y vi a otros 5 o 6 hombres, todos de mi edad, deambulando por los pasillos, mirando fijamente las herramientas, los clavos, los folletos, pero no con la concentración de alguien que tiene un proyecto claro. Era una mirada perdida. Nos movíamos como si estuviéramos en una sala de espera, llenando el tiempo, matando las horas hasta que fuera una hora razonable para volver a casa a comer. En ese momento no sentí la libertad por la que había trabajado 40 años. Sentí que estaba en una especie de limbo, esperando a que pasara algo. Y fue ahí, de pie, con un tornillo que en realidad no necesitaba en la mano, cuando lo entendí todo. Ahí nació mi advertencia honesta. El verdadero miedo de la jubilación no es mirar tu cuenta bancaria y ver que se acaba el dinero. Es mirarte a ti mismo en el reflejo de un escaparate un martes por la mañana y darte cuenta de que te has quedado sin propósito. Así que ahí estaba yo, en ese pasillo del Leroy Merlin. Y lo que aprendí desde ese día no vino de golpe, sino a tropezones. Fue un camino con más desvíos que rectas, te lo aseguro. Lo primero que tuve que entender fue el gran engaño. Durante toda nuestra vida nos venden la jubilación como si fuera un fin de semana perpetuo. Y claro que los primeros meses se sienten así, pero una vida sin un solo lunes, sin ninguna fecha de entrega, sin que nadie te exija nada, se vuelve rara, se desdibuja. Ese miércoles que te conté, el del silencio ensordecedor, fue una de tantas alarmas que no quise escuchar. Más tarde leí que los psicólogos llaman a eso el shock del tiempo no estructurado. El trabajo, hasta el más aburrido, nos da un esqueleto para los días. Y cuando te lo quitan de golpe, te quedas con una masa de tiempo gigante y te sientes culpable por no saber qué hacer con ella. Y mira, si alguna vez has sentido esa punzada de culpa por no estar disfrutando de tu tiempo libre, o un pánico sordo un martes por la tarde, te lo aseguro, no estás fracasando en la jubilación. Estás sintiendo el golpe totalmente normal de perder una estructura que ha durado 40 años. Pero claro, yo estaba a la deriva en ese océano de tiempo. Y pronto me di cuenta de que el problema no era solo la ausencia de un horario, era la ausencia de quién era yo dentro de ese horario. Y esto duele admitirlo. Pierdes mucho más que un empleo. Aproximadamente un año después de jubilarme, me encontré en una cafetería con una chica a la que había sido mentor en la empresa. Una ingeniera brillante. Estaba llena de vida, estresada, hablando a 1000 por hora de un proyecto enorme que estaba liderando. Se alegró de verme, de verdad, pero como te alegras de ver a un antiguo profesor de la facultad, con cariño, pero con distancia. Yo ya era parte de su pasado. Mientras ella se iba corriendo a su siguiente reunión, yo me quedé allí con mi café y me sentí como un fantasma. El mundo que yo había ayudado a construir seguía adelante, a toda velocidad, y yo ya no estaba en él.
Llorar la pérdida de tu yo profesional está bien, es necesario. No significa que seas un ingrato, significa que invertiste décadas de tu vida en algo y su ausencia sencillamente deja un hueco. Reconocer ese duelo fue lo que me permitió dejar de lamentarme por lo que ya no era y empezar a pensar en qué quería construir. Y aquí es donde muchos se equivocan, y yo el primero. La presión de encontrar tu propósito es una trampa. Es una pregunta demasiado grande, paralizante. Así que, después de lo del Leroy Merlin, llegué a casa e hice algo distinto. Ignoré la estantería que tenía que arreglar y cogí un bloc. Hice 2 columnas, cosas que echo de menos del trabajo y cosas que no. Fui brutalmente honesto. ¿Qué echaba de menos? Resolver problemas complejos, colaborar, ver un proyecto terminado. No echaba de menos las reuniones inútiles ni la burocracia. Fue una revelación. En lugar de buscar una gran pasión, decidí construir un pequeño andamio, una estructura temporal, de bajo riesgo, solo para sostenerme. El primer tablón de ese andamio fue ayudar a mi vecino, un chico joven desbordado con su casa nueva, a diseñar y construir una terraza de madera. No era la pasión de mi vida, pero era un proyecto, con un principio y un final. Algunos días fueron frustrantes, me di mal un par de tablas, pero la sensación de resolver un problema real para otra persona fue más gratificante que cualquier partido de golf. Después me ofrecí voluntario en una ONG. Duré 3 meses. Su burocracia me recordaba a lo peor de mi antiguo trabajo, así que lo dejé sin culpa. Y eso también fue una lección. Ahora yo tenía el poder de elegir. Si la pregunta, ¿cuál es mi propósito?, te da ganas de meterte debajo de la cama, es que es la pregunta equivocada. Una mejor pregunta para empezar es, ¿qué problema pequeño y útil puedo resolver esta semana? Y al empezar a encadenar estos pequeños proyectos, descubrí algo fundamental sobre la naturaleza del trabajo. Mi advertencia no es que trabajes hasta el día que te mueras, es que redefinas trabajo para ti. El objetivo es pasar del trabajo que tienes que hacer al trabajo que tienes la oportunidad de hacer. Ahora mismo, por ejemplo, estoy reconstruyendo la historia de mi familia. He comprado un escáner y estoy digitalizando cientos de fotos antiguas. La semana pasada estuve 4 horas en una videollamada con un primo en Alemania intentando identificar a una tatarabuela en una foto de 1930. Era frustrante, el software se colgaba, pero cuando por fin lo conseguimos, la sensación de logro fue idéntica a la que sentía al resolver un problema de ingeniería hace 30 años. Era esa sensación de estar completamente metido en algo, de que el tiempo vuela, mi nuevo trabajo. Quizá estás pensando, Javier, pero si me he jubilado precisamente para no trabajar. Te entiendo perfectamente, pero quizás de lo que querías escapar era de la obligación, del jefe, de los atascos, no de la sensación de estar usando tus habilidades en algo que te importa. Esa es una necesidad humana muy profunda y te aseguro que no se jubila. Así que, después de contarte todo esto, no quiero que pienses que he encontrado una especie de nirvana de la jubilación. Sería mentira. La verdad es más sencilla y creo más útil. Todavía tengo días en los que el vacío me susurra, días en los que me levanto y la energía no está ahí, semanas en las que miro mi lista de pequeños proyectos y no me apetece empezar ninguno. Pero la diferencia, y es una diferencia que lo cambia todo, es que ya no me asusto. Ese sentimiento ya no es la prueba de que mi vida ha terminado. Ahora es solo una señal. Es el piloto del coche que se enciende para decirme, oye, toca revisar la cartera de proyectos, toca cambiar el aceite. A veces la solución es empezar algo nuevo y a veces
La solución es aceptar que esa semana toca leer un buen libro sin sentirme culpable. Ya no me veo como un jubilado. Esa palabra me suena a final, a estar aparcado. He empezado a pensar en mí mismo, como dice la premisa, como un profesional autodirigido. Mi campo de especialización ahora es mi propia vida, y te aseguro que este camino no es el único. Tengo amigos que encontraron su nueva estructura dedicándose en cuerpo y alma a sus nietos. Otros vendieron la casa y ahora viajan la mitad del año. Lo que han hecho, aunque no usen estas palabras, es construir su propio andamio. Han sido los arquitectos de su siguiente etapa. Lo importante, me parece a mí, no es si construyes un palacio o una pequeña cabaña. Lo importante es que dejes de esperar a que te den las llaves y cojas tú las herramientas. Que sientas que la estructura que te sostiene, por modesta que sea, la has levantado tú. Así que aquí estoy, a mis 75 años, no en la línea de meta, sino en mi propio taller, con mis proyectos, algunos a medias, otros recién empezados, con mis días buenos y mis días más lentos, pero con una tranquilidad que no tenía al principio, la de saber que mi propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, cada día, tornillo a tornillo. Así que mi advertencia honesta, esa que nació en el pasillo de una ferretería, no es para que le temas a la jubilación, es todo lo contrario, es para que dejes de verla como una sala de espera y empieces a verla como tu propia parcela de tierra, tu taller personal. Al principio, esa parcela vacía da un vértigo que paraliza, lo sé, pero ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto, empiezas a levantar algo tuyo. Y un día te das cuenta de que el miedo a ese 100º martes de libertad ha desaparecido, porque ese martes ya no es un vacío que llenar, sino una oportunidad para seguir construyendo. No solo planifiques cómo jubilarte de tu trabajo, planifica a qué te vas a jubilar hacia. No tiene que ser una obra maestra, pero tiene que ser construida por ti. Y hablando de las cosas que nadie cuenta, me encantaría que esta conversación no terminara aquí. Quiero escuchar vuestra verdad. Para los que ya estáis jubilados, ¿qué fue lo que más os sorprendió? ¿Qué es eso que nadie os contó? Dejádmelo en los comentarios. Creo que estas son las conversaciones que de verdad importan tener. Y si este tipo de charla honesta te aporta algo, quédate por aquí. Aún nos queda mucho por construir.